El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Hoy llegamos a la emisión 35 de este podcast. Muy contentos y agradecidos de que nos escuchen. Seguramente hace unos días ustedes escucharon hablar o leyeron que los salarios mínimos para el 2024 aumentarán un 20%. Así, el salario mínimo general pasa de 207.44 pesos en este momento al día a 248.93 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasa de 312.41 pesos al día a 374.89 pesos diarios. El ajuste en los salarios se acuerda en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y precisamente para hablarnos de este tema, hoy está con nosotros del otro lado del micrófono mi compañero Felipe Morales, editor de la sección de Capital Humano en El Economista. ¿Y quién mejor que él para conversar con nosotros en torno a este tema? Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ana María, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial también a todas las personas que nos escuchan, en especial con un tema tan relevante como el salario mínimo, del que hasta hace unos pocos años hablábamos poco, pero en los últimos años ha ganado bastante relevancia. Así es, Felipe, pues muchas gracias por aceptar la invitación, pero mira, permíteme que antes que nada te diga a ti y a quienes nos escuchan, pues el dato que para nosotros es el más importante de la semana y se trata de la inflación de noviembre que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 4.32% anual desde 4.26% de octubre. Este dato es menor a lo que esperaba el mercado y está relacionado con el retiro de los subsidios a la electricidad, entre otras cosas. Los analistas prevén que para diciembre, enero y febrero del próximo año la inflación continúe acelerándose. Así que lo invitamos a que siga el detalle de esta y otra información en las páginas de El Economista. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el país hay 8.9 millones de personas que ganan el salario mínimo de unas 22,000 que tiene registradas el IMSS, por lo cual estas personas serían las beneficiadas directas con este ajuste. Pero según entiendo, y tú no me dejarás mentir, Felipe, también están los salarios mínimos profesionales que repercuten en, creo que 61 profesiones. Y estos también aumentarán 20% para el 2024. La verdad es que cada año se habla un poco más de esto y no sabemos quiénes de nosotros caemos en ese supuesto. Y bueno, Felipe, por eso estamos aquí contigo para que nos expliques un poquito más de esto. ¿Por qué es importante y qué significa, Felipe? Pues muchas gracias nuevamente, Ana María. Y qué bien que empiezas dando el último dato de inflación, porque si hay algo que está relacionado con el salario mínimo es precisamente la inflación. Uh-huh. Siempre la inflación iba siendo mucho mayor que los aumentos del salario mínimo y eso fue provocando que durante décadas los salarios mínimos tuvieran aumentos muy, muy, muy por debajo de la inflación y eso provocaba, obviamente, si nosotros ganamos menos cada año de lo que va costando los productos, ¿verdad?, nuestro salario va perdiendo el poder adquisitivo. Y eso fue lo que empezó a pasar con el salario mínimo. El gobierno calcula que durante las últimas 4 décadas más o menos, el salario perdió como el 75% del poder adquisitivo, precisamente porque la inflación iba siendo mayor, claro, que los ajustes del salario mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta
antes de entrar un poquito en la pregunta que me hacías de los salarios mínimos profesionales, me gustaría mencionar que este tema no era muy mediático, por lo que yo te decía, pues realmente había el salario mínimo aumentaba muy poco, y eso que pues no era nota, ¿no? Nota hubiera aumentado mucho, ¿no? Pero esta administración, uno de sus compromisos de política laboral fue la recuperación precisamente del salario mínimo, y eso pues sí hay que reconocerle, ¿no? En ese énfasis en el tema del salario mínimo. Ellos, cuando empezó esta administración en 2018, lo recibieron en 88 pesos diarios, ¿no? 88, 86 centavos. Y lo van a dejar en 248 pesos, ¿no? O sea, ya simplemente la matemática simple, claro, ¿no? Ya llama bastante la atención. En términos reales, esto implica que se duplicó, un poco más que se duplicó, creció 110% en el sexenio, el mínimo. Y, por ejemplo, te lo pongo en términos mensuales porque generalmente nosotros tomamos más nuestro salario mensual que diario, ¿no? Entonces, así es. En 2018 el salario mínimo mensual era de 2,700 pesos mensuales, y terminará en 1,600 pesos mensuales. O sea, imagínate el brinco, ¿no? No, es muchísimo. Ahora, respecto a los salarios mínimos profesionales que tú me decías, es curioso porque si no hablábamos del salario mínimo, menos hablábamos de los salarios profesionales. Y yo me puse a pensar un poquito, y fíjate que la tabla de salarios mínimos profesionales existe desde 1962. Y fíjate. Sí, y se han agregado algunas. Por ejemplo, las que se agregaron en este sexenio, no recuerdo, creo que fue para el año 2020, fue jornaleros agrícolas y trabajadoras del hogar. Fueron las dos últimas que se agregaron. Pero esta tabla existe desde el año, como te decía, 62, agrupa, como bien decías tú, 61 ocupaciones diferentes. No todas son profesiones, porque hay algunas que son ocupaciones para las que no necesariamente se requiere estudios profesionales. Sí, como los señores jornaleros, ¿no? Las señoras que nos ayudan. Y por ejemplo, el que menos gana en esta tabla es el personal que trabaja en farmacias, ¿no? O boticas, como dice ahí también la tabla. Este personal, por ejemplo, debería ganar para el próximo año 253 pesos con 84 centavos al día. Esto le daría más o menos como 7,700 pesos mensuales, ¿no? Eso es lo que debería ganar un trabajador que está en este sector. El más alto, y no es porque estemos nosotros en esto, pero el salario profesional más alto es el de las personas dedicadas al periodismo, en sus diferentes vertientes, sea reportero, sea fotoperiodista, etcétera, ¿no? Este dato es el más curioso, porque el salario para el próximo año para estas personas es de 557 pesos diarios, lo que da cerca de 17,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, con esta tabla, todas las personas dedicadas al periodismo deberían ganar mínimo 17,000 pesos mensuales. Creo que esto no lo están cumpliendo los señores patrones en muchos medios, ¿no? Y eso me lleva precisamente a lo que te iba a decir, porque finalmente esto nos muestra que esta tabla no solamente no la conocíamos nosotros casi, no la conocen los mismos trabajadores, no la conocen las mismas empresas, y los salarios no están alineados con eso, ¿no? Entonces, eso muestra cómo realmente, pues el salario mínimo no fue un referente en tema salarial, ¿no? No fue un referente salarial, y sí se convirtió en, pues es un papel que está bonito ahí, ¿no? Pero yo quisiera saber, pues cuántos colegas están asegurados con el mínimo, ¿no? Creo que serán pocos, desgraciadamente, ¿no? Tú y yo lo sabemos, que es el sector que conocemos, pero bueno, cada quien que cuando nos escuchen y se aboquen a revisar estas tablas, pues van a tener muchas sorpresas. Yo creo que la señora de la botica de la esquina de mi casa, sinceramente no creo que gane 7,700 pesos. Sí. Y bueno, y en la lista hay muchas más, ¿no? O sea, como decías tú, son 61 ocupaciones, están choferes de diferentes modalidades, electricistas, trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas, operadores de maquinaria, de diferentes tipos de maquinaria, obviamente. Incluso está la función ahí de secretaria auxiliar, ¿no? Entonces, no están todas las profesiones, obviamente, del país, no está una selección representativa, pero sí está muy alejada de la realidad, ¿no?
Oye, Felipe, y precisamente ahorita que te escucho, revisaba yo las notas que publicaron nuestros compañeros y decían precisamente, ay, pero pues el salario mínimo pues se ocupa muy poco. Realmente nosotros, en nuestros, por ejemplo, los de la Concamín y los de la Coparmex decían que pues sus trabajadores que los tienen asegurados, pues los tienen con más del salario mínimo, ¿no? Entonces, al escucharte, pues vemos que la cuestión no es así exactamente, ¿no, Felipe? Sí, mira, realmente, o sea, sí hay un sector de los empresarios Uh-huh. que ha optado por un salario mínimo, si no recuerdo, que le llaman el salario, como el salario digno, como de 9,000 pesos mensuales, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hay un sector de empresarios que está realmente comprometido con eso y como con la meta de llegar a esa cifra, pero no podría asegurar que es la realidad que vive todo el sector empresarial en el país, ¿no? O sea, si estamos tomando en cuenta que el salario mínimo hoy en día son 207 pesos diarios, Uh-huh. ¿no? 207 pesos diarios más o menos se da un salario de 6,300 pesos mensuales, ¿no? Uh-huh. Para 2003. Uh-huh. Entonces, ese tema no te da, o sea, ojalá hubiera gente que gane mínimo 8,000, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que hay personas que trabajando en el sector formal ganan estos 6,000 pesos mensuales, ¿no? Sí, 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 bueno, en algunas tiendas de conveniencia luego platicas con los chicos y ganan muy poco y además, bueno, pero esa es otra historia. Y bueno, yo lo que te quiero preguntar precisamente es, cuando tú platicas con los representantes, te digo, ellos argumentan todo esto, pero tenemos estos pequeños, los pequeños empresarios, ¿no? Que tienen que cumplir o que tratan de cumplir, pero aquí viene el efecto, lo que siempre hemos dicho de la carrera, salarios, inflación. Entonces, yo voy a suponer que yo tengo un restaurante, ¿no? Una papelería. Y hay alguien, haz de cuenta, una papelería, pues tienes una persona o dos personas, pero tú le vas a tener que pagar, bueno, si cumplieras con esto, tendrías que pagarle más a tu empleado el próximo año, pero tú no estás percibiendo más, ¿no? Entonces aquí viene esta carrera donde tienes que subir tus costos, perdón, los precios de lo que vendes, de tu mercancía o de la comida que vendes, ¿no, Felipe? Sí, totalmente, porque finalmente no vas o sea, siempre el costo patronal, ¿no? Uh-huh. En este caso o sea, el costo por tener trabajadores se va a reflejar en el precio final. Ahora, la CONASAMI dice que hasta ahora no ha tenido una incidencia alta en la inflación, pero es curioso, no ha tenido una incidencia en la inflación porque hemos estado en un contexto donde los mercados internacionales han influido mucho más en la inflación que hemos observado en los últimos Uh-huh. años, ¿no? Que la parte Pero interna. Uh-huh. Exacto, pero la misma CONASAMI reconoce que se llegó a cierto nivel de incremento del salario mínimo donde estiraron lo que más pudieron y ya no necesariamente vamos a ver incrementos de este tipo en el próximo sexenio, Uh-huh. porque ya como que estiraron hasta donde pudieron antes de que tuviera un impacto inflacionario mucho mayor. Uh-huh. Y entonces ya los siguientes incrementos sí van a tener que estar mucho más pensados precisamente en ese factor. Y fíjate que quería regresar un poquito a lo que estábamos platicando antes, uh-huh. Porque cuando hablamos de salario mínimo, uh-huh. Estamos tomando en cuenta a los trabajadores formales. Exactamente. Porque ellos de este ajuste, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, de acuerdo con la ENOE, hay 20 millones de personas que ganan, y quiero hacer énfasis en la palabra hasta, porque la ENOE dice, ganan hasta el salario mínimo. Quiere decir que, o sea, entre 2,000 y 6,000 pesos hay un mundo de variedad, ¿no? Sí, claro. Son 20 millones de personas que en total, contemplando economía formal e informal, ganan hasta un salario mínimo, ¿no? Entonces, en este caso, sí es bien interesante porque las cifras que da, o sea, si descontamos las cifras del gobierno, que dice que va a beneficiar casi a 9 millones de personas, uh-huh. Estás hablando que 11 millones de personas
no están en este universo que se va a ver beneficiado, y pues la mayoría de ellos deben estar en la economía informal. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, la Coneval o el Coneval, ellos hacen un cálculo trimestral del ingreso en México. Entonces, por ejemplo, mientras el ingreso promedio de todas las personas que trabajamos en el sector formal es de 9,817 pesos mensuales, o sea, esto nos da más 323 pesos diarios, obviamente por encima del mínimo, ¿no? Pero fíjate, en la economía informal, el salario promedio es de 4,790 pesos mensuales. Esto equivale a un salario diario de 158 pesos. O sea, ni siquiera están en el mínimo de la ley. Esto muestra que efectivamente la economía informal, aunque se pueda beneficiar en algún momento, como estos ya lo llaman efectos faro, ¿no? Sube uno y a los demás empieza a jalar a los otros. Exacto. Pero realmente la economía informal está ganando, de acuerdo con datos oficiales, 158 pesos diarios, ¿no? Muy por debajo de 207 que marca la ley, ¿no? Y sin prestaciones, entonces, ¿no, Felipe? Aparte. Y sin prestaciones, etcétera, ¿no? Ahora, fíjate que este tema ha sido muy, muy interesante, porque incluso en 2021 se hizo una reforma a la ley federal del trabajo para que los salarios mínimos no puedan estar por debajo de la inflación del año, ¿no? Entonces, que el ajuste que se haga del salario mínimo nunca pueda estar por debajo de la inflación que se estima para ese año. Entonces, o más bien de la inflación observada en el año que terminó. Entonces, pero fíjate, o sea, estamos hablando de que recién en 2021, y la Ley Federal del Trabajo está vigente de 1970, que recién en 2021 se garantizó que los ajustes de salario mínimo tengan que estar por encima de la inflación. Pero antes no teníamos esta obligación, por eso los salarios mínimos crecían mucho menos que la inflación, ¿no? Por eso se rezagaron todos estos años. Y como bien lo dices, pues llega este gobierno, y bueno, trata al menos de recuperar un poco pues el poder adquisitivo de las personas, y bueno, esto sí, tal como tú lo dices, pues es algo que sí tenemos que aplaudir, ¿no? y me quedó esta duda, Felipe, este 20% de aumento para los salarios mínimos el próximo año, ¿es el más alto que se ha dado en todo? Fíjate que no. Para el año 2022 fue de 2%. ¿De cuánto? ¿22? 22%. Ah, ok, sí, fíjate que yo no me acordaba. Y el de 2020 fue de 20%, ¿no? Entonces este es el segundo de 20%, pero sí, efectivamente el de 2022 fue el más alto, venía en un contexto, pues tú muy bien lo sabes, en un contexto de alta inflación en el país, y obviamente empuja la revisión salarial y provoca este aumento, pero sí el histórico fue para 2022 y fue de 22%. Oye, Felipe, y haz de cuenta, bueno, las personas que ganan el salario mínimo, que bueno, ya vimos que realmente son pocos, y habría todavía un porcentaje muy importante que está por debajo de esta línea, ¿no? Al menos 10 millones, 11 millones de personas, al menos. Y las personas que no perciben el salario mínimo y que llega el 1 de enero, ¿se van rezagando o también pueden recibir un aumento? ¿Qué es lo que se estila en las empresas formales, de lo que tú sabes, de lo que tú platicas con? Esa es una muy buena pregunta. Hace un tiempo nosotros en Capital Humano publicamos un especial sobre el tema, y le pusimos como título era ¿por qué si sube el salario mínimo no sube mi salario? Exacto. ¿No? Era en esas o en otras palabras, pero esa era la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países, en México no existe ninguna obligación legal para los patrones de subir el salario. Entonces, lo único que se establece es que la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 85, dice que nunca puede ser menor al mínimo, ¿no? Obviamente estamos hablando del empleo formal, pero dice que nunca puede ser menor al mínimo.
Entonces, pero no hay ninguna disposición que obligue a los patrones a decir, ok, la inflación fue de 4% este año, vamos a subir 5% la inflación para el próximo año, ¿no? Perdón, los salarios para el próximo año. No hay ninguna disposición. Entonces, una persona que hace 4 años ganaba 7,000 pesos mensuales, lo más seguro es que la ola de aumentos de salario mínimo lo fue alcanzando y ya fue subiendo, pero porque el mínimo fue subiendo. Ajá. Pero por ejemplo, yo te pongo el caso, digamos, una persona, no voy a decir ningún oficio porque puede ocurrir en cualquier trabajo, Sí. que ganaba 8,000 pesos mensuales y viene ganando 8,000 pesos mensuales desde hace 10 años. Sí. Como no existe ninguna obligación legal para el patrón de subir los salarios, entonces imagínate, 8,000, bueno, ya con todo el impacto que eso pueda tener, 8,000 pesos mensuales en los últimos 5 años. El salario para el próximo, tenía yo por el dato por aquí, el salario mínimo el próximo año mensual, dijimos, era 7,600 pesos. Exacto, sí. Entonces, imagínate, esa persona sigue ganando 8,000. Pues ya está en el mínimo. Los trabajadores los fueron alcanzando, ¿no? Los trabajadores que menos ganaban o que ganaban el mínimo, la empresa, ya los fueron alcanzando. Ya entonces el fenómeno que ahora estamos viviendo es que había trabajadores de nivel medio, no necesariamente a lo que nos guste, pero sí medio respecto a los salarios que se percibían, que ahora han ido siendo alcanzados por los trabajadores que menos ganaban. Entonces ahora tienes una brecha menor entre salarios medios y salarios bajos, pero pues obviamente una persona que ganaba 8,000 pesos, pues sí debe sentir la incomodidad de que los salarios mínimos fueron subiendo y a mí no me subió y hoy estoy casi en el mínimo, ¿no? Entonces, no existe, respondiendo a tu pregunta, no existe ninguna obligación legal. Hay empresas que sí lo ajustan, hay empresas que sí tienen políticas de ajuste salarial, pero ¿quiénes son los que sí tienen un mayor impacto en este tema? Pues obviamente las empresas que tienen sindicatos, porque ahí la revisión contractual es cada año. Es cada año e implica pues un aumento que generalmente es mayor de la inflación, ¿no? Y las empresas, muchas de las empresas grandes y transnacionales que operan en el país tienen estas políticas de ajuste salarial, pero no existe nada en la ley que obligue. Entonces hay muchas personas que ya el salario mínimo los fue alcanzando y hoy están muy cerca de ganar el mínimo, ¿no? Sí, y esto ocurre en todos los escalafones, ¿no? Independientemente de lo que percibas, pues te va alcanzando la inflación. Oye, y ahorita que hablabas de los sindicatos, al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿cómo es actualmente el peso del sector sindical? Yo me acuerdo hace algunos años que tú hablabas de Fidel Velázquez, que era el líder de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México. Sí significa eso, ¿verdad? Se me olvida. Sí, ¿verdad? CTM. Entonces, quienes nos escuchan, seguramente las nuevas generaciones dirán quién es ese señor. Pues él era un líder sindical, ¿no? Y se le cuadraban los nuevos presidentes, los candidatos, los diputados y los empresarios también se le cuadraban. Actualmente, ¿cómo es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos? ¿Los sindicatos todavía tienen esta fuerza, Felipe? Sí, mira, la CONASAMI tiene un consejo de representantes, ¿no? Este consejo de representantes está integrado en partes iguales por el sector obrero y el sector patronal. Sí, entonces tiene, a partir de este año, porque el año pasado era 11 asientos cada sector, ahora son 12 asientos cada sector. El gobierno solamente está representado por la CONASAMI, entonces digamos que son 12 y 12, ¿no? Y el gobierno tiene el voto que dirime en caso de un empate, ¿no? Entonces tienen la misma representación hoy en día. Es curioso porque las negociaciones de los últimos 6 años, solo una vez, bueno, en teoría, ¿no? Solo una vez sabemos que el sector empresarial se opuso al incremento del salario mínimo. Eso fue en el año 2021, porque si recuerdas muy bien, estábamos en plena impacto económico, pandemia, y entonces ellos estaban pidiendo un aumento menor.
Uh-huh. Entonces, como votaron en contra, pero el gobierno es el que dirime o tiene el voto de calidad en ese sentido, pues se aprobó el aumento, para ese año fue de 15%, uh-huh, el aumento. Pero es la única votación de los últimos 6 años en los que el sector empresarial ha ido en contra. uh-huh. Y te pongo un ejemplo. Para este año, el sector obrero estaba proponiendo un aumento de 25% de salario mínimo. Uh-huh. Los empresarios estaban proponiendo casi 13, era 12.8% lo que estaba proponiendo los empresarios. Uh-huh. Y el gobierno había anunciado que ellos iban por arriba de 15, ¿no? Uh-huh. O sea, dijeron, nosotros, nuestro piso es 15, pero le vamos a apostar a más de 15. Uh-huh. Y al final la cifra en 20, ¿no? Y ahora pues todos los sectores estuvieron a favor del incremento. Y es curioso, es curioso porque este año, bueno, el Consejo de Representantes dura, si no me equivoco, 4 años. Uh-huh. Y se hace obviamente cada sector, cada cámara empresarial, cada agrupación sindical nombra a sus representantes y se le toma protesta. Uh-huh. Y esta vez es primera vez que hay, o sea, si tomamos en cuenta porque cada persona de la CONASAMI tiene un suplente, entonces se le toma protesta a las 2 personas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay, por decirlo así, hay entonces 24 representantes de los empresarios y 24 representantes de los obreros, y esta es primera vez que hay tantas mujeres, ¿no? Se le tomó protesta a 19 mujeres uh-huh. que integraron ¡Qué interesante! Uh-huh. Y es primera vez que hay tantas mujeres en la CONASAMI, y pues eso es parte de todo el movimiento, ¿no? De representación femenina en los diferentes órganos de gobierno, y la CONASAMI no ha sido ajena, ¿no? Qué interesante este dato que nos das, Felipe. La verdad es que yo no seguramente lo había leído, pero bueno, leemos tanto que se nos va olvidando, sí. ¿No? Totalmente. Felipe, pues te agradecemos mucho que hayas compartido toda esta información, la verdad, súper interesante. Yo creo que todos aquellos que escuchen este podcast se van a ir con información que van a poder platicar en la sobremesa y en las fiestas decembrinas, porque realmente es muy interesante. Es una reflexión para todos nosotros, este tema pues que nos afecta a todos y cada uno, y yo creo que todo mundo hemos percibido el salario mínimo o mucho menos en algún momento de nuestra vida laboral y profesional. Te agradezco mucho, Felipe, que hayas estado con nosotros. Gracias, Ana María, y pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Este tema es un tema muy, muy interesante. A nosotros nos llegan muchas de estas dudas que tú misma nos has preguntado en esta sesión, ¿no? Pero precisamente el de, pues, estoy ya ganando casi el mínimo, sí. y ese tema es muy interesante y le está pasando a muchas personas, pues, en esas conversaciones de sobremesa, ¿no? Como decías tú, y pues paso el anuncio, obviamente. Todos estos temas nosotros los cubrimos en la sección de Capital Humano, así que dense una vuelta por ahí, por nuestro micrositio, porque nosotros somos mayormente información digital, así que ahí nos pueden encontrar con esta y otras dudas frecuentes sobre este tema, y otros que vienen, ¿no? Pero muchas gracias y pues estamos a la orden. Ay, gracias a ti, y precisamente invitar a quienes nos escuchan a que revisen la sección de Capital Humano y todo el resto de el contenido en el portal del Economista y en la edición impresa. Por eso siempre los invitamos a que se suscriban, y precisamente si ustedes tienen la edición impresa van a poder entrar también a todo el archivo de la información de Capital Humano y del resto de las secciones del periódico. Yo me despido de ustedes invitándolos como siempre a que escuchen toda la oferta de podcast en El Economista en nuestras distintas plataformas. Nuevamente gracias, Felipe. Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. Con Infonavit vas por todo. Usa tu crédito para comprar el hogar que siempre has querido. Puedes elegir una vivienda nueva o existente. No esperes más y aprovecha. Tasa de interés desde 3.1% según lo que ganes, mensualidades fijas durante todo el crédito, seguros de desempleo, desastres e invalidez. Además, puedes unir tu crédito Infonavit con quien quieras, familiares, amigos o pareja, sin necesidad de estar casados. ¿Qué esperas?
Checa cuánto te prestamos en micuenta.infonavit.org.mx. Usa tu crédito Infonavit, es tu derecho. Si tu propósito para el próximo año es renovar tu hogar, en el Infonavit tenemos 4 opciones para cumplir tus metas. Con Mejora Sí, Mejoravit repara, renueva o equipa tu casa, podrás elegir según los cambios que necesites en tu hogar. Visita infonavitfacil.mx para más detalles. El Economista, podcast.